Cuando tenemos más de 10 años de información de personas seguidas a través del tiempo y de una manera estandarizada que cada año se mide lo mismo, tenemos la posibilidad de evaluar esas tendencias para ver qué va a suceder en el próximo año. ¿Esto qué quiere decir? Es un modelo que aprende de lo que ha pasado en el pasado para generar, digamos que, posibles resultados en salud para los próximos años. Hola, bienvenidos a La CAC, contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Y esta es una edición más de esta serie que hemos hecho de transformación digital en salud. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Balbuena. Ella es subdirectora de gestión del conocimiento. Ana María, bienvenida. Hola, gracias Alejandro. Y pues hoy Ana María nos acompaña porque en la cuenta de alto costo entendemos la transformación digital en salud como un proceso amplio que va mucho más allá de la tecnología, porque tienen que confluir muchas personas trabajando para poder tener un sistema de información robusto, pero también todo el tema de innovación y de generación de conocimiento que es importante para la toma de decisiones. Y por eso quisiera iniciar preguntándole, doctora Ana, ¿cómo es ese proceso de gestionar conocimiento, de seguir las cohortes, como lo ha hecho la cuenta de alto costo desde sus inicios en 2007, cuando arrancó con la cohorte de enfermedad renal crónica? Así es, Alejandro, ha sido un reto desde el inicio de la cuenta porque ha sido pionero en este seguimiento a un volumen grande de pacientes y a un volumen grande de información relacionada con el uno a uno de los pacientes a través de los años. Entonces lo que se ha hecho es primero fortalecer el grupo, personas capaces, altamente calificadas para manejar este tipo de información, para transformar esos datos en información y en información en conocimiento. La mano coger todas esas revolución tecnológica que hay para manejar datos, para manejar bases de datos, para mejorar los análisis, para automatizar análisis, pero nunca dejando de lado que las personas que están calificadas en este tipo de actividades son quienes vigilan que las cosas se hagan bien y que los resultados que le entregamos al país pues realmente sean los que la información de los pacientes nos están arrojando. Esa experiencia en todos estos años ha hecho que el seguimiento a muchas de las cohortes sea un referente internacional, ¿no? ¿Cómo ha sido eso y cuáles son de pronto de esas enfermedades a las que se les hace seguimiento las que tienen mayor reconocimiento externo? Bueno, en realidad yo creo que todas tienen un reconocimiento propio en su área, comenzando por enfermedad renal crónica, que es una de las cohortes más antiguas que ha hecho parte de muchas estrategias nacionales e internacionales en América Latina, donde se han unido varios registros, pero adicionalmente cohortes, por ejemplo, Alejandro, como VIH, donde a nivel mundial la información que se obtiene de Colombia en cómo estamos en todo el abordaje y la gestión de las personas que viven con VIH son los datos que se reposan en la cuenta de alto costo y que se analizan acá al interior de la entidad. Hay que reconocer que esto es un trabajo de todos, esto es un trabajo del médico que capta la información, de la IPS que recoge la información de sus médicos, de las EPS que recogen la información de sus IPS, nosotros como cuenta de alto costo que generamos diferentes estrategias para que sea más fácil recopilar toda esta información, por ejemplo que en ERS supera los 6 millones de personas. Otra de las cohortes bien importantes es hemofilia, también a nivel internacional toda la información que se publica de Colombia es la que nosotros otorgamos a esta información o a este conjunto de información a nivel mundial. Y en artritis reumatoide, por ejemplo, nos sorprendió mucho hace unos años cuando estuvimos revisando la literatura y Colombia es el país con el registro más grande de personas con artritis reumatoide en el mundo. A veces no reconocemos ese trabajo que quiero decir no es solo de la cuenta, sino como digo es desde la primera puerta de entrada del paciente hasta un proceso que hace todos los actores del sistema de salud con un compromiso hacia la gestión de las personas con enfermedades de alto costo. De pronto, de antes de que existiera la cuenta, ahora, ¿cómo ha cambiado ese panorama de las cifras? ¿Cómo es contar ahora de pronto con las cifras más precisas? Eventualmente antes se podía hacer con otras metodologías, pero hoy en día cuando ustedes miran la cifra casi que paciente a paciente, ¿cómo ha cambiado ese panorama? Hay que hablar que las estimaciones son diferentes a los cálculos, entonces las estimaciones es con la información que yo tengo, cuántas personas estimo que tengo con una enfermedad. En la cuenta de alto costo principalmente hacemos cálculos porque tenemos información de todas las personas atendidas en el aseguramiento y no son proyecciones, sino que son realmente los datos de los pacientes que son atendidos Así como si fuera una país. Foto, ¿no? Exactamente, y es una foto que se repite año a año. Sí, además, uno va viendo como cuando ves crecer un niño, entonces vas viendo crecer también la cohorte y vas viendo su evolución. así es.
Y esa es la ventaja. Ahora, eso tiene una responsabilidad grandísima porque cuando uno lo ve de cara a lo que pasa con este tipo de enfermedades, pues hay un tema en el que confluyen 70 millones, 80 millones de registros. Entonces ya una cosa es cuando alguien maneja una enfermedad pequeñita o de pronto está en una IPS, pero ¿cómo es? Y ahora sí entramos un poco en el tema de transformación digital, gestionar tanta data, tantos datos. Bueno, definitivamente hay que tener un proceso estandarizado para que tenga la calidad que se necesita. Digamos que desde el dato, la cuenta de alto costo hace un trabajo muy grande con respecto a la calidad de la información, y esto quiero aprovechar para que lo diferenciemos de otras fuentes de información también muy buenas, pero lo que diferencia a los datos de la cuenta de alto costo es esa calidad que se hace cuando se reporta la información, que se verifica contra la historia clínica del paciente, que realmente es lo que está sucediendo con el paciente, no es lo que nos cuentan, sino lo que evidenciamos realmente en el registro. Eso es muy importante. Pero ahora la calidad en generar información con esos datos también está dado por el soporte de software especializados en los análisis. Específicamente en la cuenta de alto costo usamos un software denominado Stata porque tiene, digamos que unos temas de seguridad de la información que van muy en línea con todas las certificaciones que nosotros tenemos alrededor, porque no solamente se trata de generar información y de transformación digital, sino que lo hagamos certificados a través de lo que es las buenas prácticas. Y también, digamos que año a año vamos recopilando la experiencia en unos scripts o como unos manuales de cómo hemos hecho los análisis, de lo que hemos aprendido del año anterior, y esto se va volviendo muy grande a través del tiempo porque debemos aprender entonces a alimentar esos procesos, y eso se hace específicamente a través de software de análisis acá al interior de la cuenta de alto costo. Y ahí nace otro salto enorme, y es que cuando la cuenta arranca, pues hace mucha analítica descriptiva, pero también ya cuando tiene toda esta información de la que tú nos hablas, que se va acumulando año tras año, pasamos a todos los temas predictivos. ¿Cómo ha sido eso? Y cuéntanos un poquito en qué consiste ese trabajo que han hecho ustedes de analítica predictiva. Bueno, yo creo que es un salto que hay que dar como responsables de la información. Sin embargo, quiero dejar claro, Alejandro, que la descripción de los eventos en salud es muy importante y nada la debe reemplazar, y eso hace parte de los sistemas de monitoreo en el mundo. Pero cuando ya tenemos acumulados tantos datos, cuando tenemos más de 10 años de información de personas seguidas a través del tiempo y de una manera estandarizada, que cada año se mide lo mismo, tenemos la posibilidad de evaluar esas tendencias para ver qué va a suceder en el próximo año. Es una predicción. ¿Esto qué quiere decir? Es un modelo que aprende de lo que ha pasado en el pasado para generar, digamos que, posibles resultados en salud para los próximos años. Hay que tener en cuenta que estos son predicciones, es decir, esto es lo que, si las tendencias con las que vienen los datos se mantienen, ese sería el resultado. Pero Alejandro, algo muy importante que siempre le digo a las personas que usan esta información es que los modelos deberían ser el peor escenario posible, porque como nosotros estamos trabajando es en gestión del riesgo de estas enfermedades, si yo sé y hay un modelo que me está diciendo el resultado que voy a tener con mis pacientes, yo puedo intervenirlos a tiempo para que no tenga ese resultado y lo mejore. Hacemos el modelo predictivo y les decimos, miren, en el próximo año a sus pacientes les va a suceder esto, y en el siguiente año observamos que a los pacientes sí les pasó eso. Pues para nosotros como cuenta de alto costo, estadísticos, epidemiólogos, maravilloso porque el modelo fue muy bueno, pero para la gestión es negativo porque no hicimos nada sabiendo lo que iba a suceder, y creo que ese es el gran beneficio que hay. Hay una experiencia bien interesante, pues además de todas las que se han manejado, como ARCA, con enfermedad renal crónica, pero cuando viene esta coyuntura del COVID, ustedes se sientan y desarrollan un modelo para mirar qué personas estaban en mayor riesgo de enfermarse, de complicarse o de morirse de COVID. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esto fue un trabajo muy interesante en ese momento, primero porque se necesitaba información de las personas que estaban en riesgo. Digamos que el COVID llegó un poco más tarde a América Latina comparado con lo que sucedió en Europa, entonces ya habíamos aprendido que habían unos grupos de riesgo, y resulta que esos grupos de riesgo, mucha de la información de ellos se manejaba acá al interior de la cuenta. Entonces lo que hicimos es unirnos con otras entidades en el país para desarrollar un modelo que dijera que según esas condiciones del paciente, cuál era el riesgo de fallecer por COVID. Esto que hacía que las entidades pudieran focalizar sus acciones en aquellos con mayor riesgo, y algo muy interesante es que en este caso nosotros dejamos el modelo abierto para que ellos subieran sus datos y una vez fueran teniendo la información de sus pacientes pudieran correr el modelo en ellos. ¿Y cómo recibieron las entidades? Es decir, la
la implementación de la tecnología a veces tiene unas entidades que son reticentes, otras que no. ¿Cómo fue la recepción de ese aplicativo y de los otros que se han desarrollado en temas de analítica predictiva? Bueno, yo creo que en COVID todos estábamos pues muy a la expectativa de cualquier herramienta que pudiera existir para tomarla, porque era un momento de emergencia sanitaria donde todos queríamos hacer algo y aportar, pero también por supuesto que eso tuviera buenos resultados. Entonces pues desde las entidades fue maravilloso porque ellos además pudieron autogestionarse. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no dependía de que nosotros como cuenta estuviéramos a su lado para tener los resultados, sino que ellos en la plataforma podían obtener los resultados por ellos mismos. Los resultados fueron muy buenos, hicimos algunas validaciones y definitivamente creemos que lo que ellos pudieron hacer con esta información fue favorable en estos grupos de riesgo. Claro, cuando llegó la vacunación el panorama cambió un poco porque los riesgos ya estaban sujetos a la vacunación de las personas, pero creo que en su momento actuamos de una manera muy oportuna con respecto a lo que estaba sucediendo en el país. Con respecto a los otros modelos predictivos, yo creo que hay muchas herramientas para que ellos usen. El de enfermedad renal crónica fue el primero que la cuenta de alto costo puso a disposición del aseguramiento y definitivamente ellos han podido identificar que hay regiones en el país donde sus pacientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica que sus pacientes que están en otras regiones del país, y esto les permite por supuesto focalizarse en las acciones. Entonces en este municipio, oiga, mis pacientes tienen más riesgo, mejor me voy allá que a una región o a un departamento donde mis pacientes parecen que están bastante bien y el otro año no se les va a complicar su función renal. Cuando uno mira este tipo de aplicativos de pronto en otros países de la región o del mundo donde hay avances similares, o sea que te has identificado desde la evidencia que otros países estén trabajando en lo mismo. Pues mira, Alejandro, la verdad el tema de la predicción y de los modelos predictivos es muy interesante y digamos que está en auge sobre todo en el área académica, pero yo creo que acá es donde hacemos un paso hacia realmente impactar a las personas, porque muchas veces los modelos y las cosas que se hacen desde la academia se quedan en un paper, se quedan en una publicación, en un congreso, pero muy pocas veces tienen la capacidad de implementarse como lo podemos hacer nosotros a nivel nacional, y creo que eso es muy importante. Entonces, a nivel académico se usa bastante, a nivel de los sistemas de salud un poco menos. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay algunos modelos dispuestos. Algunos otros ni siquiera son el mismo sistema de salud como sucede en el caso de Colombia, sino que lo hacen son las asociaciones científicas. Entonces las grandes asociaciones científicas que manejan cáncer, que manejan VIH, son las que se encargan de tener estos modelos y disponer plataformas para que cualquier interesado los pueda usar. Mira que ahora sí entre líneas estabas tratando un tema de cómo para poder desarrollar todos estos modelos tiene que haber una estandarización, tiene que haber métricas estandarizadas. Entonces ahí aparece la cuenta de alto costo y aparecen ustedes como un articulador de los actores del sistema para poder estandarizar esas métricas, como pasa, por ejemplo, con los consensos, procesos que uno no creería, pero por supuesto que están relacionados con todo el tema de transformación digital. Claro que sí, mira, por ejemplo, en revisiones sistemáticas de la literatura que nosotros debemos ejecutar para cada uno de los consensos, ahora hay muchas herramientas disponibles, te puedo nombrar una como Ryan, pero hay otras como Coviden, donde uno se apoya en esas herramientas para hacer los procesos un poco más expeditos. Lo que yo te decía al inicio, siempre es necesario como esa parte de vigilancia de que las cosas estén bien, digamos que descritas en este tipo de tecnologías, y creo que nosotros principalmente lo que mencionas en consensos lo hemos utilizado para manejar grandes volúmenes de literatura. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una actualización del consenso de cáncer de mama y de nefroprotección, son más de 1000 artículos. Humanamente ya la capacidad de evaluar la cantidad de evidencia que se genera en el mundo es muy complicada, necesitamos echar mano de este tipo de herramientas. Y ahora hay temas de inteligencia artificial y demás que también contribuyen mucho con eso. Y te hacía énfasis en eso también por esa capacidad de articular actores, ¿no? De que todo el mundo participa y no son simplemente como unas decisiones X o Y, o que este indicador lo vamos a imponer de una u otra manera. ¿Cómo funciona tratar de coordinar a personas que tienen intereses distintos, visiones distintas con respecto a una enfermedad? Bueno, nosotros desde la cuenta lo que hacemos es
tomar a todos los actores del sistema para que participen en estas actividades, porque nosotros necesitamos la visión del paciente. Muchas veces estamos pensando en que le hagan este examen, que no se demore en la entrega del tratamiento, pero no tenemos a veces la concepción de qué quiere el paciente. El paciente, para el paciente, qué es importante. Entonces, involucrarlos a ellos en estas actividades creo que es muy enriquecedor, porque además abre un poco el contexto a los clínicos, y de pronto a veces que uno está tan metido en el examen, está tan metido en la historia, en los datos, y no tiene en cuenta la realidad del paciente. Pero también llamamos, por ejemplo, a gobierno, que tiene una visión mucho más global, que sabe para dónde quiere llevar el país. A los clínicos, por supuesto, que no hay ninguna controversia, que son quienes realmente conocen y aplican además el conocimiento. También llamamos a los aseguradores, por supuesto, porque conocen la realidad de la prestación del servicio, y de los prestadores, porque son los que están en el día a día. Entonces es un trabajo interesante, porque además somos un país con más de 1000 municipios, donde todas las áreas del país pueden existir actores que hacen parte de estos grupos de interés, y lo que nosotros hacemos es convocarlos para que entiendan la importancia de su voto, porque acá muy importante lo que dices, quienes votan y definen qué vamos a medir en el país, según lo que la evidencia nos dice, son estos sectores. No es la cuenta de alto costo, como mencionas, no es el ministerio, no son los clínicos especialistas, sino son todos en conjunto llegando a un acuerdo nacional. Ahora, de cara a la toma de decisiones, pues es uno de los aspectos más importantes de tener toda esta información. ¿Cómo se hace toma de decisiones a partir de la información que genera la cuenta de alto costo? Pues yo creo que esto es muy relevante en términos de que en el país contamos con información de lo que sucede en el país para tomar decisiones basadas en nuestra realidad. En muchos casos lo que se hace es que se busca en la literatura, qué dice la literatura, y tomamos acciones según lo que la literatura dice como mejor, pero nos estamos basando en las realidades de otros países. Aquí tenemos esta gran ventaja de que podemos tomar decisiones basadas en nuestra realidad, y además en la complejidad y las diferencias que hay en las diferentes regiones y las diferentes poblaciones del país. ¿Cómo sucede este tema de toma de decisiones? Primero tiene que existir los datos, pero además de existir los datos y la información actualizada, debe existir una voluntad. Debe existir una voluntad de usar esa información. Y nosotros, ¿cómo vemos que existe esta voluntad? Podemos revisar el nuevo plan decenal de salud, donde muchas de las metas que el país se ha trazado están basadas en esa realidad que nosotros como cuenta pudimos identificar en las patologías que nos competen, y generar metas en torno al momento actual, a cómo debemos estar en unos años. A veces cuando uno habla de la toma de decisiones se imagina que eso solo se hace en el nivel directivo o en el ministerio. Sin embargo, un trabajo importante que se ha hecho de cara al tema de transformación digital, al tema de gestión del conocimiento, es que las decisiones se puedan tomar en diferentes niveles. Por ejemplo, cuando hay un ranking de EPS e IPS, pues la gente puede determinar cuál entidad le está ofreciendo mejor servicio a su enfermedad, etc. También ha involucrado un tema de democratizar la información, como hicieron con IGIA. ¿Cómo ha sido ese proceso? Definitivamente no basta con tener los datos, con analizarlos y con saber qué está sucediendo, sino que ponerlo a disposición de las personas. Y cuando hablo de disposición de las personas, es de cualquier persona del país o fuera del país puede acceder a la página web de la cuenta de alto costo, y a través de unos tableros de visualización y conocer los resultados en torno a cuántas personas hay en el país, dónde están distribuidas y cuáles son los resultados en su proceso de atención, y por supuesto resultados en salud. Esto ha sido un proceso de acompañamiento, porque aunque estaba disponible los primeros años, más o menos hace 5 o 6 años, no era muy utilizado por desconocimiento, y también era parte de nuestra responsabilidad que se conociera que esto estaba disponible en el país. Hemos hecho un trabajo importante acercándonos a los pacientes, a los aseguradores, a las universidades, por ejemplo, a los estudiantes de medicina, a los periodistas, a los comunicadores, decirles: el país tiene esto disponible para que ustedes lo usen, y para que por favor no sigamos basándonos en lo que dicen los grandes estudios en otros lugares del mundo, sino que usemos la información nacional y podamos basarnos en nuestra realidad. No, es interesantísimo, porque a veces cuando por alguna razón se está haciendo mantenimiento de la plataforma o más, llaman para preguntar qué pasó con la plataforma, y eso le da a uno una sensación de que sí se está utilizando, una evidencia más bien de que sí se está utilizando y que la gente está aprovechando los datos. Y otra cosa que llama la atención es cuando uno mira, por ejemplo, los consumos de la página web, de los contenidos.
¿Ustedes cómo lo han evaluado? Porque no veo un consumo internacional también muy importante. Sí, nosotros hacemos un seguimiento, aunque es gratis y cualquier persona puede acceder a los datos, deben registrarse en la página y nosotros hacemos un seguimiento de cuántas personas ingresan, de dónde ingresan, de qué sector ingresan para saber, por ejemplo, así pudimos identificar que pacientes era uno de los actores que menos accedía y entonces definimos una estrategia para acercarnos a los pacientes. Y ahí lo que nosotros podemos observar es desde qué lugares también nos consultan. Eso hizo, por ejemplo, que diéramos un paso alrededor de la generación de resúmenes de la información en inglés, porque muchos de los que accedían a nivel internacional a nuestra información eran de Estados Unidos o países de habla inglesa, y desde hace más o menos 2 años, si no me equivoco, quizás 3, tenemos resúmenes en inglés para que ellos también puedan acceder a la información en su idioma. Ahí hay también una base de conocimiento importantísima, ¿no? ¿Cómo está constituida? ¿Qué cantidad de libros, de podcasts, de infografías? ¿Qué más se produce como resultado de todo este proceso? Bueno, creo que ahorita no lo podría cuantificar. Hacemos un libro anual para cada una de las enfermedades, un tablero de visualización para cada una de las enfermedades, pero año a año hacemos informes especiales. En algunos casos hacemos análisis adicionales que los disponemos en la página web. Participamos en congresos para difundir el conocimiento tanto nacional como internacional. Hacemos publicaciones que intentamos que muchos sean en revistas internacionales para que pueda existir literatura indexada donde las personas puedan referenciar la información de la cuenta de alto costo y no solo lo que es literatura gris desde la página web. Si las personas son más visuales, tenemos herramientas como YouTube. Si son más auditivas, están los podcasts. Si es algo más académico, están los libros. Si se necesita información rápida, está IGIA. Creo que estamos bastante bien diversificados. Eso es muy importante, pues es esa relevancia que tiene la gestión del conocimiento como un elemento importantísimo de la transformación digital en salud. Doctora Ana, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Y muchas gracias a ustedes. Pronto nos encontraremos en otra edición de La CAC Contigo. Hasta pronto.